derechos de la mujer, comunicadora, community manager, copywriter y fotógrafa. Desde hace más de 25 años se ha especializado en captar audiencias femeninas en diversos ámbitos de medios y plataformas de comunicación para potenciar su poder de decisión en el desarrollo social, cultural y económico de los países. Ha centrado su carrera en la creación de contenido informativo exclusivo y en la complementación de la agenda noticiosa de medios y plataformas de comunicación desde un enfoque de desarrollo de derechos humanos y de género. El día de hoy nos va a hablar sobre fake news o noticias falsas. Así que sin más, les recuerdo también la dinámica como es usual. Vamos a tener el espacio de Thais para que nos exponga alrededor de 30 a 40 minutos y posterior vamos a abrir el espacio para consultas y preguntas. Así que sin más, les dejo con Thais. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Es un placer estar con ustedes hoy. Yo estoy pues en otro país en este momento, pero y también laboré un tiempo en AGECO como comunicadora y pues conozco bastante bien a muchos de ustedes y pues cómo ha sido la dinámica, cómo es la dinámica en AGECO. Voy a compartir pantalla un momento con ustedes porque quiero hacerles una exposición que tengo acá para hablar de lo que son las noticias falsas o las fake news. El término fake news es un término acuñado por Donald Trump, que comenzó a usarlo, ha sido una estrategia muy de los políticos de esta época reciente, y lo que habla es de una especie de realidad paralela o de realidad alternativa. Pero antes, denme un momentito que no lo puedo. Antes de continuar, lo que quiero es un poco hablar del contexto en el cual estamos, o sea, por qué hablamos de las fake news y qué debemos hacer, un momentito para ver acá, al respecto, sobre la realidad que tenemos y por qué ahora han penetrado tan fuertemente. Primero, en Costa Rica hay casi 2 celulares por persona. Esto hace que tenemos un comportamiento muy interesante como ciudadanía, como país, sobre el acceso a las nuevas tecnologías. Somos el primer país de América Latina y de la Organización de Comercio de la OCDE en cantidad de personas suscriptoras en telefonía móvil. O sea, lo usamos con mucha frecuencia. Somos el segundo país en América Latina en que usamos más redes sociales. Y eso tiene mucho que ver con el desarrollo que hemos tenido en el país de la expansión de la telefonía y especialmente de la red telefónica, de la red telefónica móvil y del acceso al servicio eléctrico. Somos uno de los países con más penetración de servicio eléctrico en todo el mundo. El 78% de la ciudadanía, y este dato corresponde al año pasado, usa redes sociales en Costa Rica, especialmente el Facebook, el WhatsApp, el Twitter y el Instagram, pero principalmente Facebook y WhatsApp para la población con la que trabaja AGECO. Y eso ha aumentado en un promedio de un 20% más en esta población en lo que va de la pandemia. Y de hecho, en general, ustedes se han dado cuenta cómo casi todas las actividades humanas que estamos desarrollando ahora se han digitalizado. Y en América Latina las personas están conectadas en redes sociales un promedio de 3,32 horas diarias. Esto también era antes de la pandemia. Ahora probablemente sea muchísimo mayor porque somos el continente donde la gente más participa y accede a redes sociales. Fuimos de los primeros. Nosotros tenemos un comportamiento muy marcado por el mercado norteamericano, especialmente Estados Unidos y Canadá. Entonces, Thais, quizás sí. sí, ahora sí, muchas gracias. Sí, ya vi. Ok, entonces continúo.
A ver. La revista Forbes calcula que 7 de cada 10 latinoamericanos, y esto con respecto a la realidad de la fake news, y estos datos sí son muy, muy recientes. 7 de cada 10 latinoamericanos no somos capaces de reconocer las noticias falsas dentro de las redes sociales. Esto cada vez más se ha ido afinando esta dinámica alrededor del mundo. Entonces, ese dato es muy importante. Son muchas personas. No sabemos rastrear las noticias ni identificar las fuentes y no tenemos tampoco por qué saberlo. Más adelante voy a explicarles qué son las fuentes, porque esto tiene que ver con, eso es un término que usamos mucho en periodismo, el de la fuente es la persona, o la persona, la institución o el documento donde sacamos las afirmaciones que hacemos, los datos que damos, las declaraciones que obtenemos. Funciona muy parecido, evidentemente, a lo que es la fuente bibliográfica, solo que nosotros lo usamos en un sentido y nosotras en un sentido mucho más amplio. Y no todas las personas, no todos somos consumidores de información. O sea, perdón, al revés, todos somos personas que consumimos información, pero no todas las personas somos periodistas. Entonces, eso hace que haya una ligera confusión a veces a la hora de que nos lleguen esas informaciones y cómo también las compartimos. Para identificar noticias falsas debemos también tener voluntad y el tiempo para poder identificarlas. Más adelante voy a compartir con ustedes algunos tips de cómo, digamos, de cómo dudar cuando tenemos una información, cómo identificarlas. Y miren, y no quiero que se sientan mal por esto porque realmente nos ha pasado hasta muchos periodistas. Yo hablo mucho, pertenezco a varios grupos de colegas a nivel latinoamericano y a nivel costarricense, y resulta que hemos tenido también nosotros problemas para identificar muchas veces los rumores. Hay noticias falsas que están tan bien hechas, notas tan bien armadas, que tenemos que hacer una investigación bastante exhaustiva para corroborar. No solo informaciones y noticias, sino también videos y fotografías. Entonces, es una constante, por eso se necesita voluntad y tiempo para estar corroborando y siempre es muy bueno hacerlo. Recientemente, por la situación que hemos vivido en el país de este caos que generó todo lo que fue los bloqueos y demás, han surgido muchísimas noticias falsas alrededor de todo lo que está sucediendo en el país. Y en Costa Rica tenemos dos instrumentos muy interesantes desde medios de comunicación para identificar y para, digamos, para revisar noticias falsas. El proyecto No Coma Cuento del Grupo Nación, que tal vez muchos de ustedes lo conocerán, que se encarga, es muy exhaustivo en estar desmontando informaciones falsas que han surgido muchísimo en todo este maremagno de información. Y el otro se llama Doble Check, que es un proyecto de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Costa Rica y de los medios de la U. Entonces, por ejemplo, No Coma Cuento desmontó muchísimas, o sea, por la cantidad de notas falsas que circularon especialmente en Facebook en medio de los bloqueos, ¿verdad? Todos vimos información de secuestros, de ataques, en fin, de una serie de cosas que nos parecían, a veces pueden ser ciertas, a veces no, porque hay muchos videos, o sea, en este momento la capacidad tecnológica para montar y desvirtuar de una manera muy, muy técnica, no solo fotografías, sino videos, está a la mano de muchas personas y hay mucha gente que está en esto. Esto es toda una plataforma de comunicación, por decirlo así, de negocio para muchas instituciones. Entonces, ¿qué son las noticias falsas? Según el diccionario de Cambridge, hay varias definiciones. Las historias falsas son las que parecen ser noticias y son difundidas por internet o usando también otros medios, generalmente creadas para influir en las opiniones políticas o como una broma. Y eso sucede mucho. Prácticamente todos los grandes medios de comunicación en todo el mundo han sido afectados por estas noticias falsas. Muchas veces hemos tomado información que difundimos y resulta que es una noticia falsa.
El diccionario de Collins habla que la noticia falsa a menudo es sensacionalista y se disemina bajo apariencia de noticias. Incluso ha habido, y eso es muy lamentable, de hecho ha habido grandes escándalos a nivel de medios de comunicación. Hace unos años hubo uno muy sonado de un premio Pulitzer del New York Times, que era un hombre bastante joven que resulta que inventaba, era un excelente cronista, tenía una gran imaginación y inventó muchísimas historias y muchísimos, digamos, reportajes que de una u otra manera eso es también una noticia falsa. Entonces se le quitaron los premios, se desacreditó, se le despidió sin responsabilidad personal, en fin. Incluso creo que tiene una acusación pendiente porque fue una gran mentira. Entonces, vean ustedes que esto es más complejo de lo que uno cree y tenemos que conocer un poco más. Por eso me parece muy pertinente que AGECO esté hablando hoy para las 40 y tantas personas que nos acompañan esta mañana sobre este tema, porque realmente es fundamental. Estamos muy, muy expuestos todas las personas de la manera en cómo compartimos la información. Otro especialista en comunicación y periodismo habla de que es un ecosistema complejo de información y es que realmente es lo que estamos viviendo ahora, un complejísimo sistema. Para muchos de ustedes, que muchos pues tendremos más de 50 años, nosotras venimos de una dinámica de comunicación muy diferente a la que tenemos ahora, ¿verdad? Cómo se disemina, cómo se comparte. Antes la información y las grandes corrientes de opinión venían a través de medios de comunicación, fueran radiales, escritos o televisivos. Y hoy día las redes sociales son una gran plataforma de expansión de esa información. Entonces, eso exige un mayor criterio de selección. Entonces, tenemos que tener en cuenta cosas como la siguiente, eso es lo que dice la colega Claire Wedler, que de los diferentes tipos de contenidos que se crean y cómo se difunden, eso es fundamental. Por eso, los medios de comunicación han insistido mucho porque se han visto muy afectados también con todo este shock digamos, de la publicidad, de la manera en cómo circula la información y el negocio del mass media, de los medios de comunicación como tal, también se ha venido abajo, pero hay una gran necesidad en este momento de tener periodismo y producción noticiosa seria, y eso tiene un costo. Entonces, por eso es importante saber los tipos de contenidos, cómo se crean y quién los difunde. Las motivaciones de las personas que crean este contenido, ¿verdad? Porque muchas veces detrás de ese contenido hay claras evidencias de manipulación de información. Y esto no es solo de nuestro siglo, no es solo del momento que estamos viviendo. Esa es la historia de la humanidad desde que somos seres humanos que necesitamos socializar y convivir y comunicar. O sea, la desinformación, las noticias falsas, la corroboración de un rumor o no, o hacer de un rumor falso una verdad a medias, todo eso existe desde muchísimo tiempo atrás. Así que tenemos que tomar en cuenta, simplemente ahora tenemos una plataforma que es mucho más fácil de diseminar, las plataformas que tenemos. Y las formas en que se divulga este contenido también tienen que ver con este sistema complejo. Las formas en que ahora se divulga todo ello es muchísimo más fácil. Entonces, eso lo hace también más peligroso. Las personas los creadores de noticias falsas, hay medios y hay países y hay sistemas y hay personas que trabajan en eso a nivel mundial. Apelan a la pasión, a la política, especialmente a la propaganda, incluso al pago. Y ahora más adelante vamos a ver por qué. Por ejemplo, esta es una de las noticias falsas que circuló en todo el momento de los bloqueos en el país, y era que se decía que el presidente Carlos Alvarado había recibido 500 millones del Fondo Monetario Internacional para repartir en comisiones y demás. Y realmente eso pues es desconocer cómo funcionan los bancos de este tipo, ¿verdad? Las instituciones multilaterales y multinacionales.
Y es muy fácil cuando no conocemos muy bien algo y parece y suena como convincente que la gente caiga en esos rumores. Entonces, por eso tenemos que ver muy bien quién lo dice, desde dónde se dice, ¿verdad? No es cualquiera. Incluso es muy fácil en este momento, por ejemplo, montar noticias como de este tipo, ¿verdad? Que a veces una puede jalar desde los medios de comunicación y con sistemas de diseño, que muchos de los que ustedes conocen y que han estudiado en AGECO, por ejemplo, como el Photoshop y todas estas plataformas para diseñar tarjetas y cosas de esas, una perfectamente puede montar una cosa de este tipo. Entonces, eso lo hace todavía más peligroso. Entonces, es una mentira muy bien encubierta. Por eso siempre hay que dudar cuando ustedes tengan reciban una información, revisar y corroborar, ¿verdad? Detenerse, no precipitarse en compartirla. Una noticia falsa que se divulgue, una noticia falsa es una noticia que se difunde con la voluntad deliberada de engañar. Hay muchísimas noticias que son así. Hay unas noticias imprecisas, tal vez a veces hay información que se comparte desde medios de comunicación y uno lo ve, yo lo veo con mucha frecuencia, mal trabajada, con falta de fuentes, en fin, con información poco precisa, pero bueno, es una noticia o una información al fin, pero hay otra que está hecha deliberadamente para engañar. Y eso es muy fuerte en este momento a nivel global, especialmente en momentos de cuando hay campañas listo, ¿me escuchan? Sí, ahora, ok, es que me habían silenciado. Las características fundamentales de esas noticias tienen un objetivo claro que puede ser directamente económico o crear caos, ¿verdad? Muchas veces económico con el fin de generar clics, generar visitación. Muchas veces ocurre esto y depende mucho del tipo de noticia. Otras noticias falsas lo que procuran generar es caos, es implementar una mentira, es crear una realidad alterna, por eso se le llama así también. Entonces tenemos que tener cuidado y muy bien pensar cuál es el objetivo detrás de eso. Y estas noticias tienen la apariencia de una noticia real. Busca engañarnos e influir en el pensamiento social, hasta para hacerla derivar en una línea ideológica o en cambiar nuestra manera de pensar, ¿verdad? Eso se está usando muchísimo, lamentablemente, en campañas de política, ¿verdad? Lo estamos viendo y si ustedes siguen de una u otra manera todo lo que está pasando en Estados Unidos con la campaña de las presidenciales, eso está ocurriendo muchísimo, lamentablemente, y así en muchas otras. Bueno, y eso también está pasando en nuestro país, ¿verdad? Y no quiero recordarles, por si alguno de ustedes no se habrá, pues, no lo habrá tomado en cuenta, pero bueno, quienes trabajamos en comunicación sí lo sabemos. Siempre en el segundo año de gobierno de nuestro sistema democrático comienzan a desatarse todas las pre-campañas políticas. Y mucho de lo que está sucediendo en el país, tanto por la crisis fiscal que venimos arrastrando desde hace más de 25 años y también por la crisis que ha traído en todo el planeta la pandemia, pues eso está aflorando más toda esta serie de desinformaciones y eso sumado también a una pre-campaña política que se comienza a armar de una manera no oficial, pero que para los que les guste la política le lleven el pulso a este tipo de comportamiento en nuestro país, pues siempre sucede que los dos últimos, especialmente en el tercer y cuarto año, y bueno, ya vamos camino al tercer año de gobierno, eso suele pasar. Así que toman en cuenta esto para muchas veces también tener un criterio de selección y de ese consumo de información. ¿Qué diferencia las noticias falsas de la propaganda? Porque hay una sutil diferencia entre la una y la otra.
La propaganda es información que se genera para intentar convencer a la gente en un entorno determinado de una idea o de un hecho. Por ejemplo, propaganda típica del mes de octubre. Todo lo que estamos hablando del mes de la persona adulta mayor, ¿verdad? Que se celebra a partir del 1 de octubre y que se hacen diferentes actividades y demás. Otro ejemplo de propaganda, estoy hablando de propaganda informativa y también un poco centrada en publicidad. Y también se le conoce octubre como el mes de el combate, no el combate, sino la detección temprana del cáncer de mama y la sensibilización alrededor de ese tema. Y así por el estilo podemos pensar en otros tipos de propaganda, también cuando se acercan las elecciones en nuestro país, que se generan muchas formas de propaganda también alrededor de los partidos políticos, en fin, de todo este proceso. Eso es un ejemplo de propaganda o de información que también se mantiene, digamos, es abundante en un periodo de tiempo corto. Mientras que las fake news o las noticias falsas lo que procuran es alterar el relato objetivo de los hechos para crear uno alternativo. Y en eso, en medio del caos que hemos estado viviendo en el país y alrededor del mundo, es donde surgen muchas noticias de este tipo. Y eso ha sido muy, muy abundante, especialmente en todo lo que tiene que ver con el tema del COVID, de este coronavirus. ¿Por qué? Porque tiene características muy particulares. Y es que es una pandemia, digamos, si bien hay muchos especialistas en coronavirus y en eso yo me he instruido bastante sobre ese tema, es un virus que tiene una forma de comportamiento que totalmente inesperado, ¿verdad? De una gran resistencia. Ha costado mucho determinar cómo se contagia a la gente, cómo se propaga. Ustedes ven que hay personas que las afecta muy fuertemente y hasta la muerte, no importa su edad, aunque hay una tendencia a que las personas mayores con cierto tipo de patologías se vean más afectadas por él. Pero conocemos de casos de gente que tiene todas esas patologías y sale lo más bien y no les afecta tanto. Entonces, hay escasa información de cómo tratarlo, de cómo, digamos, cómo detectarlo a tiempo, porque también es un virus que tarda hasta 15 días en incubarse. Entonces, en ese periodo la gente sigue contaminando, ¿verdad? Hay mucha gente asintomática y demás. Entonces, todo esto ha sido un caldo de cultivo también para algunas noticias falsas o noticias imprecisas. Pero por eso hay que estar como muy atentos ante toda la información sobre la pandemia, ¿verdad? En general, nosotros pues dichosamente en un principio tuvimos dos grandes científicos al frente de toda esta comunicación, que para mí lo hicieron muy, muy bien, como fueron el doctor Salas y el presidente ejecutivo de la Caja, que son dos personas muy conocedoras de ese ámbito. Pero bueno, hemos visto cómo en otros países no ha sido así, aquello ha sido un caos. Entonces, ven ustedes cómo la diferencia entre la propaganda y las noticias falsas o imprecisas, como ha sido el caso del coronavirus, por todas estas características de las cuales les estoy hablando, nos llevan a crear, o sea, hacer un caldo de cultivo para que las cosas se vayan de control y probablemente compartamos información que es inexacta. Tal vez no necesariamente falsa, pero es inexacta o incompleta. Después también es importante tener en cuenta que esas noticias falsas están muy ligadas a los medios de comunicación, a esas redes de plataformas tecnológicas, porque el dinero en Internet, por ejemplo, se genera con el tráfico, con las visitas y con los clics, ¿verdad? Muchos de ustedes sabrán, y si no, pues se los explico rápidamente. Tenemos nosotros en nuestros perfiles de las redes sociales, especialmente Facebook, no sé si ustedes usan Instagram, pero los algoritmos y los sistemas en que usan estas plataformas lo que buscan es que una haga clic a alguna publicación, que inmediatamente cuando uno hace clic te lleva a
a una página web, casi siempre, ¿verdad? O a otro sitio donde se ve la información. Esa información está redactada en el formato noticioso, que es un formato muy específico, bastante técnico y sencillo, ¿verdad? Con un titular atractivo, con una información que responde a las 5 preguntas: qué, cómo, cuándo y por qué, por ejemplo, ¿verdad? Que es lo que más usamos quienes trabajamos en comunicación. En fin, son una serie de características que llevan a la gente como a caer rápidamente en interesarse por esas noticias, que en este caso puede ser una noticia falsa o no, pero a veces cuesta mucho, incluso a mí a veces me cuesta. Yo que tengo muchísima experiencia en eso, a veces una tiene que realmente revisar porque es gente que lo hace muy bien. Entonces, como les decía, en Internet lo que busca es generar tráfico, dar clics, porque así es como se genera visitación, y la visitación, dependiendo de ya en una cierta cantidad, estos sistemas, YouTube, Facebook, Instagram, con personas que tengan una gran cantidad de seguidores y demás, pues esto puede generar dinero, ¿verdad? O muchas veces es información pagada, ¿verdad? Que a veces es muy difícil como de determinar. Entonces todo eso hace que caigamos rápidamente, que no veamos esa letra pequeña. Y el Internet en este momento es un gran difusor de información, es el más grande del mundo y cada vez tiene más penetración. Entonces premia el tránsito y la difusión de esta información, sea verdadera o falsa. No está por la buena información, está por la diseminación de esa información. Entonces, en eso sí tenemos que tener claro, y ha sido, digamos, el advenimiento de las redes sociales y del Internet y de estas plataformas que están en manos de muy pocos seres humanos, ¿verdad? Ya sabemos quién es el dueño de Facebook, y como Facebook es una plataforma que ha comprado Instagram, que compró WhatsApp, Google es el dueño de YouTube, y así han ido haciéndose de muchas otras redes que prácticamente aglutinan a la gran cantidad de la población del planeta entero. Entonces, tener el control de esa información es fundamental. Ese control de esa información lo tenían antes los medios de comunicación, y los gobiernos, por decirlo así, ahora son empresas privadas. Y de hecho, quiero comentarles, y voy a hacer una parte para hacerles este comentario. Hay una discusión en Europa, de hecho ya se está implementando lo que se llama la tasa Google, porque resulta que estas grandes plataformas de comunicación y de diseminación de información no pagan impuestos en casi ningún país. Probablemente lo sea solo en Estados Unidos, donde muchas tienen sus sedes, especialmente en California, pero cobran información. O sea, nosotras, porque yo también he pagado y AGECO también ha tenido que invertir en publicidad dentro de estas plataformas, especialmente Facebook, Instagram, y también se paga publicidad en Google, ¿verdad? Y en todas estas plataformas que nosotros siempre estamos viendo que nos llegan, ¿verdad? De una u otra manera, dependiendo del tema que manejemos. Entonces, es mucho más barata, es mucho más masiva, y en muchos países estos medios no tienen una tasa, no hay un pago de impuesto por esa diseminación el uso, por la publicidad, en fin. Entonces tenemos que tener esto en cuenta, porque funcionan parecido a los medios de comunicación, pero es muy diferente a ese nivel, ¿verdad? Porque los medios de una u otra manera siempre han tenido sede en un país, responden digamos, a los establecimientos de tributarios de esos países, incluso a las agencias internacionales de noticias. Entonces, esto requiere una comprensión que muchas veces no tenemos. No tenemos por qué saberla, o no nos percatamos de ella, pero es importante tenerla en cuenta. Y entonces aquí esto ha generado una dictadura de la inmediatez, ¿verdad? Los medios de comunicación, si comienzan a caer en la dictadura de la inmediatez, que es lo que imponen las redes sociales, como medio para informarse, lo que pierden es veracidad. Por eso
Hay muchas, de hecho, también eso nos ha llevado a cambiar el ejercicio de cómo obtenemos información, quienes hemos trabajado en medios de comunicación o seguimos trabajando, porque hay, o sea, la información está ahora en tiempo real, prácticamente es inmediata, hay una inmediatez brutal. Y muchas veces, por más que se genere una situación de ese tipo, nuestro trabajo, el trabajo de los medios de comunicación es chequear que esa información sea veraz, sea cierta, y eso toma su tiempo. Entonces, de ahí que muchas veces las informaciones falsas, bien hechas, nos lleven al traste a la información verificada que viene muchas veces detrás. Lo pongo, por ejemplo, que lo usamos mucho, eh, la corroboración cuando hay un temblor, cuando hay un terremoto, una cosa de este tipo. Entonces, prácticamente, ¿a quiénes nos vamos? Medios y personas, al Opsicori, a la red sismológica. En fin, hay un montón de aplicaciones donde incluso hay una a nivel global que te dan notificaciones de cada terremoto que hay en cualquier parte del mundo. Entonces, bueno, eso es la primera alarma, pero luego hay que corroborar e informar un poco más al respecto. O sea, esa es la labor de los medios de comunicación. Entonces, es importante conocer esa dinámica para también tener un poco de paciencia cuando a veces necesitamos corroborar informaciones y aprender a hacerlo y a buscar en otras fuentes secundarias. Se decía hasta el año pasado que en el 2022 se calculaba que el 50% de las noticias en las redes sociales iban a ser falsas. Y yo creo que con todo lo que está pasando este año es probable que ya hayamos llegado a ese nivel. Por lo tanto, es nuestra obligación pues aprender a no caer en ellas y a ver cómo las determinamos. El 56% de la población occidental, que esos son datos muy recientes que lo tomé de un estudio de la semana pasada, le preocupa la información. Y me refiero a población occidental porque la dinámica informativa es un poco diferente en Occidente que en Oriente. En Occidente me refiero a América y Europa, principalmente. Ahí también incluye algunos países africanos. Y este es el gran reto para los medios de comunicación. En las campañas electorales, por ejemplo, en este momento es muy común que se busque incidir sobre la opinión pública, ¿verdad? Los medios y las personas y los que están tratando de ganarlas, pues entonces van a influir de muchas maneras y lamentablemente pues están usando noticias en ese sentido falsas y demás. Entonces también tenemos que estar un poco al tanto. Eso nos exige a nosotras y a nosotros conocer un poco más de muchos de estos entornos. Y las plataformas como Twitter y Facebook recientemente, vean qué pasó en Estados Unidos, bajaron información y censuraron noticias, especialmente, bueno, la última fue sobre una información que todavía no se ha corroborado si es cierta o no, es muy extraña, por cierto, sobre un hijo que le murió a John Biden. Y Twitter tuvo, por ejemplo, que comenzar a censurar. Twitter es una compañía privada, ¿verdad? Hay que tener claro que la dinámica de libertad de expresión a veces se nos olvida que en estas compañías privadas es diferente. Ha tenido que censurar muchas veces los tweets de Donald Trump por incendiarios y por provocar, por ser, digamos, alentar el odio, la discriminación y la violencia, porque ya estamos llegando a esos niveles. Así que, bueno, este es de uno de los casos parecidos, pero, por ejemplo, también ha habido, suele haber que en redes sociales, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, en casi todas las plataformas hay muchas veces una puede denunciar alguna información por considerarla falsa, inapropiada, por considerar que está diseminando información peligrosa, en fin, ese tipo de cosas. Entonces se ha dado mucho, especialmente en YouTube, de muchos canales de servicios de diferente tipo que los han cerrado ante acusaciones de este tipo, ¿verdad? Entonces estamos en una dinámica en general muy, muy movida en todo el planeta. Y antes las noticias falsas se difundían, como les contaba, por boletas o por otros medios o por rumores y demás. Y entonces la labor del mass media, de los medios de comunicación, era de mediar, de ser el mediador de estas noticias falsas.
y de hacer lo que se llama, ahora hay que hacer lo que se llama el fact-checking personal. El fact-checking es chequear si eso que nos estamos leyendo, que nos está llegando, que nos copiaron, nos compartieron, o sea en Facebook, o sea por WhatsApp, es cierto o no, porque sucede mucho. O sea, yo creo que todos estamos en chats de familia donde todo el mundo cuelga cosas que aparecen por ahí. No, qué decirles que en el chat de mi familia, de mis primos, tíos, y que es gigantesco, yo soy de las que estoy haciendo ese fact-checking porque eh, a veces algunos comparten cosas con información que es muy común, que se pasa información de fotografías de hace 2 años, de hace 6 años, de hace un año, con videos montados donde parece que es digamos, una noticia, algún hecho ahí un poco fuerte y resulta que no. Que muchas veces se comparte como si fuera de hoy y no corresponde ni siquiera al país y mucho menos de ese momento. Entonces vean que a todos nos pasa, ¿verdad? A mí me ha pasado también y es necesario entonces estar haciendo esa revisión constante. Porque esto definitivamente pone en riesgo las democracias y pone en riesgo que se aplique la censura previa a nivel, digamos, ya de gobiernos, que eso es lo que desde el punto de vista noticioso y quienes trabajamos en medios de comunicación nos preocupa mucho, porque una cosa son los medios de comunicación como instrumentos, digamos, de acompañamiento a los procesos democráticos de los países en Occidente, y otra cosa son las plataformas de redes sociales donde a veces aparecen informaciones que parecieran que son noticias reales. Y en eso la línea que las divide es muy sutil y exige de nuestra parte una mayor revisión y estar pues atentos a ellas. Eso es un gran negocio. Entonces, como les contaba, en Costa Rica funciona doble check y no coma cuento. Y aquí voy a dejar de compartir un momentito para mostrarles un ejemplo. Quería saber si lo están viendo. Este es el, no sé quiénes están suscritos a La Nación o quiénes entran, aunque sea ahí de una manera un poco, el tip que me pasaron recientemente. Yo es que estoy suscrita a los medios de comunicación, entonces, pues para mí es fundamental, pero está en una sección que aparece en el menú, ¿verdad? Que está aquí, no coma cuento, que tiene un hashtag. El hashtag es este simbolito de número. Entonces, esta, por ejemplo, es algunas de las informaciones que hubo muchísimas en este periodo de los bloqueos. Entonces, aquí vemos las más recientes, ¿verdad? Las principales trampas que usan los estafadores para ver y cómo no ser víctimas. Ningún manifestante murió en enfrentamientos con la policía, porque eso es otra de las informaciones falsas que circularon. Es falso que Carlos Alvarado recibiera 500 millones por adelantado del FMI. Entonces, esta plataforma nos permite chequear muchas de esas informaciones. Lamentablemente, a veces son tantas que los colegas que trabajan en este servicio no dan abasto, ¿verdad? En este y en el otro, porque eso toma su tiempo. Entonces sí quería pues comentarles eso. Y tenemos este otro, que es Doble Check, que es de la Universidad de Costa Rica, y me interesa compartir con ustedes. Yo quiero que invirtamos estos 9 minutitos para escuchar el tema de las fuentes y de las fuentes anónimas, que es una, digamos, es una, ahí, como les dijera, se me fue la palabra. Las fuentes, yo les decía que son muy importantes para nosotras y nosotros periodistas a la hora de corroborar las informaciones sobre algún hecho noticioso. Y resulta que en toda esta dinámica que les he estado contando ahora de la premura, de la rapidez, hemos sido víctimas, muchos periodistas, de fuentes falsas o de fuentes que de repente a veces no son fiables en lo que emiten, o muchas veces la información que el colega pasa
no está lo suficientemente corroborada. Entonces, este video lo que nos habla es de cómo chequear el uso de fuentes falsas. Empezamos a trabajar en un chequeo que después preferimos no publicar. ¿Por qué lo traemos de vuelta? Primero, porque el tema que íbamos a tratar revivió por una polémica que hubo hace poco con un noticiario de televisión. Pero más allá de eso, nos ayuda a pensar en cómo la prensa maneja el tema de sus fuentes. Y aún más, cuánta confianza deberíamos depositar como audiencia cuando la prensa usa fuentes anónimas. La historia empieza así. Varios lectores nos escribieron para sugerirnos verificar esta noticia. La sacó Noticias Repretel el 23 de enero, hace 4 meses. Y es que nos informan desde un centro médico acá en nuestro país que ya hay una persona en aislamiento por sospecha de portar el coronavirus. Apenas son, pues obviamente, características parecidas a las del virus, no se confirma aún, pero ya se realizan los protocolos debidos. Obvio que enero ya nos parece como la prehistoria, pero recordemos aquel contexto. Para aquel momento apenas se registraban unos 800 casos de COVID-19 en el mundo. Costa Rica no contaba con ningún caso activo. De hecho, Costa Rica ni siquiera tenía casos sospechosos. ¿Qué dijo Noticias Repretel? El medio aseguró que había un primer caso sospechoso en Costa Rica. El Ministerio de Salud inmediatamente publicó un comunicado de prensa desmintiendo la noticia. A este momento no tenemos ningún caso sospechoso de coronavirus 2019 en el país. Reiteramos, infórmese en fuentes oficiales. Publicó el Facebook oficial del Ministerio de Salud. La información de Noticias Repretel resultó ser una falsa alarma. No podía hablarse de un caso sospechoso. Costa Rica no tuvo lo que oficialmente se consideró un primer caso sospechoso, sino hasta el 5 de marzo, 42 días después de lo que publicó el noticiario. Un día después se confirmó como positivo un primer caso, 6 de marzo. Pero volvamos a enero. El mismo día que Noticias Repretel publicó la noticia, contactamos al periodista responsable de la información. Le preguntamos sobre las fuentes en las que se basó. Nos dijo que se basaba en fuentes de alta confianza, pero que no nos podía dar sus nombres. Lo que nosotros tenemos es que se activa el protocolo para descartar o confirmar. No hay nada confirmado, precisamente para no crear una histeria ni una alarma sin razón alguna. Y ahí lo dejamos, no vamos a hablar más del caso porque no hay confirmación en lo absoluto. Hasta el día de mañana, sea como sea, se reviente la bomba, ¿verdad? Como se dice popularmente. La bomba, como la llama el periodista, entonces no provenía del Ministerio de Salud. Este es el ente rector en estos temas. Le preguntamos si había consultado al Ministerio de Salud. De más está a decir que la bomba nunca reventó. ¿Ustedes lo consultaron con el Ministerio de Salud? Claro que sí, lo hemos consultado durante toda la mañana, el día de hoy, con la gente de la caja y ha sido un manejo muy hermético, realmente. Le preguntamos. Usted me dijo que trataron de contactar al Ministerio de Salud, pero que el Ministerio de Salud no le respondió, entiendo. No. Sí, claro que sí respondió sí. Y dio la misma respuesta, que no hay ningún caso ahorita que se haya confirmado en el país. Ellos mantienen su posición. Y le preguntamos. Digamos, nadie le había consultado al Ministerio de Salud por un caso en específico. Entonces ellos no habían respondido porque no se les había preguntado. En el momento que ya cuando tenemos la información que se nos da, nosotros emitimos la información sobre la suposición esta del caso y ahí es cuando ya el ministerio reacciona y dice, no, un momento, que todavía no hay nada confirmado. Entonces ustedes no le habían consultado al ministerio antes de publicar. Por este caso no, en específico. Entiendo. Por este caso nadie, ni nosotros ni nadie le había consultado. Noticias Repretel publicó la información sin haber consultado al Ministerio de Salud porque confiaba en que su fuente confidencial era confiable. Nosotros consultamos después al director del noticiero, Jerry Alfaro, para conocer si publicarían una rectificación. El ente rector de esto es el Ministerio de Salud. ¿Por qué no lo contactaron o por qué no indican la versión del Ministerio de Salud en esta nota? Vamos a ver, nosotros hemos tenido en otras oportunidades circunstancias con el Ministerio de Salud donde ellos lamentablemente nos han rechazado información que en los minutos u horas posteriores se confirma. Entonces yo creo que hay otros métodos periodísticos también para confirmar confirmar informaciones. Entiendo. Porque si nos supeditamos solo a la fuente oficial, nada más estaríamos dando lo que la fuente oficial quiere comunicar. Noticias Repretel nos aseguró que no iba a rectificar, porque su reporteo era lo suficientemente fuerte para mantenerlo publicado. El Ministerio de Salud ya había refutado la información. Nosotros decidimos no publicar un chequeo porque era poco lo que podíamos aportar para ese momento. Por un lado, solo podíamos repetir lo que ya había dicho Salud.
Por el otro lado, no podíamos ir a verificar la fuente de Noticias Repretel, pues justamente era una fuente anónima. Entonces ahí murió nuestra verificación. Pero luego, meses después, ocurrió esto. 6 de la tarde con 38 minutos, momento para contarles a ustedes una lamentable noticia. Recién hemos sabido de que ha fallecido la 10ª persona por COVID-19. Y la información que tenemos ya plenamente confirmada por fuentes de Noticias Repretel es que este deceso se habría producido hace escasos minutos. Hoy el Ministerio de Salud mantiene una investigación sobre el caso. Efectivamente, ese día falleció una persona por COVID-19, pero Repretel publicó la noticia a las 6:38 de la noche y el acta de defunción indica que eso no ocurrió sino hasta las 8 de la noche. Hubo una polémica fuerte porque el Ministerio de Salud calificó la nota de Noticias Repretel como una noticia falsa. El noticiario se defendió diciendo que no lo era y que, como prueba, el ministerio comunicó el fallecimiento de una persona un tiempo después. Hay otro hecho preocupante y es hasta qué extremos debe llegar un ente estatal para corregir una noticia de un medio de comunicación. De esa polémica se habló bastante en redes. En Doble Check creímos que hubo un tema que quedó relegado y del que pocas veces se habla. En la información de enero y en la más reciente, Noticias Repretel se apoyó en fuentes que hablaron tras bambalinas. Repretel sí ofreció disculpas por el apuro de su publicación. Eso sí, mantuvo que su fuente es confiable y se justificó de esta manera. En el ejercicio del periodismo existen las fuentes no oficiales y las oficiales. Ambos recursos son totalmente válidos, pero no necesariamente deben coexistir siempre. Así las cosas, no estábamos frente a una noticia falsa, sino ante una noticia no confirmada por un comunicado de prensa. ¿Cuánta confianza entonces podemos depositar como audiencia cuando un medio usa fuentes anónimas? Sí, es correcto que la prensa puede usar fuentes anónimas. Es más, el derecho a guardar secreto de las fuentes de prensa está protegido por la jurisprudencia de la Sala Constitucional, pero ese suele ser el último recurso de cualquier periodista. Es un asunto tan serio que medios consolidados suelen tener protocolos escritos que los guían sobre el uso de ese tipo de fuentes. La agencia de noticias, AP, por ejemplo, comparte 3 reglas que usa para valorar si debe o no publicar una noticia con fuentes anónimas. AP exige a sus periodistas que la información que provenga de fuentes anónimas no sea 1. Una especulación, 2. Que provenga de una fuente confiable y 3. Que la información no esté disponible mediante otros medios. Repretel no nos deja claro ese último criterio. Sus notas de enero y de mayo omitieron informar si se consultó al Ministerio de Salud. Y en el primer caso sobre la noticia falsa de un sospechoso de COVID, después tuvimos, por cierto, que ni siquiera consultaron a la entidad. Eso es importante, no solo porque el Ministerio de Salud es el ente rector del tema, sino porque si existiera información contradictoria con lo que dice el gobierno, es obligación del periodista mostrar dónde existe la contradicción y qué dice cada parte. Si el Ministerio de Salud ocultara información, ese ocultamiento sería una noticia de mayores consecuencias que el propio y muy lamentable fallecimiento de un nuevo paciente. Pero es obligación de un medio demostrarlo y no darlo por sentado al elegir no llamar o citar su versión de los hechos. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque la atribución de fuentes es la base de la confianza periodística. Una lectora o un televidente que ve una noticia tiene que saber que el reportero que le habla no se sacó la información del sombrero. Tiene que tener certeza de que se la dijo a alguien que sí sabe. Ese es el límite de usar fuentes anónimas. ¿Qué puede hacer usted? Ponga mucha atención cuando le digan una fuente anónima nos reveló que fuentes confiables o fuentes cercanas a tal ministerio nos dijeron tal cosa. O cuando simplemente una nota de prensa no le diga cómo supo lo que reporta. Citar una fuente anónima es una medida excepcional, no es una carta blanca de la prensa. Vamos a continuar con la exposición. Para mí era muy importante que ustedes eran este dato de las fuentes anónimas, o sea, y las fuentes como tal, puesto que es uno de los recursos que más utilizamos las personas que hacemos periodismo para sostener nuestras informaciones. A ver, denme un momentito, por favor, porque necesito poner a cargar mi computadora y
alcanzo el saldo. Un momento, por favor. Bueno, quería también compartir con ustedes si son ciertas o no algunas de las afirmaciones que uno se suele encontrar de titulares y demás recientemente, especialmente este año. Y estos son algunos que me encontré. Diputados cuentan con 35 asesores cada uno, que me imagino que algunos habrán visto esa información por algún lado. Eso no es cierto. Los asesores y asesoras de diputados y diputadas es un número que ha variado mucho con el tiempo y cada vez está más controlado. Que el esposo de Epsi Campbell es proveedor de la Consejo Nacional de Producción, que el 30% de los nacimientos son de madres extranjeras. Esa es otra de las titulares o las informaciones falsas que circulan mucho en el país. O que Carlos Alvarado solicitó asilo para él y su familia en Panamá. Eso recientemente cuando comenzaron a darse los bloqueos en el país. Quería compartir con ustedes esta información que encontré en algunas redes sociales que trabajan este tema de fact-checking y de cómo evitar entrar a las informaciones reales. Una de esas es no creer todo lo que se lee. Es costumbre de creer todo lo que leemos o la información que nos llega, que es mucho bien de las generaciones nuestras, de más de 50 años, tiene que ver como con el posicionamiento que tuvieron medios de comunicación por muchos años y se nos quedó como esa idea, pero ya lamentablemente esto no opera de esa manera. Mirar que la fuente sea confiable y reconocida. Esto es precisamente lo que hablaba el colega en el video que les estaba mostrando. Vean cómo aún un medio de comunicación usa de manera incorrecta el uso de fuentes anónimas. Probablemente sea una persona que sea una amistad del colega y que le cuenta por adelantado algo y simplemente quiere adelantarse en dar la noticia sin que haya una verificación de la entidad oficial, que en este caso es el Ministerio de Salud, como ente rector de la seguridad social en el país. Verificar la fecha, el lugar y los nombres que coincidan con los que se cree estar comunicando. Muchas veces en estas informaciones la gente se queda solo con la lectura del titular y no corrobora, que eso es muy común, y no lee el resto de la información. Muchas veces no coinciden una cosa con la otra o un párrafo con otro. Entonces hay que chequear muy bien y leer con cuidado fecha, lugar y nombres de las personas. Ahora es muy fácil, digamos, corroborar los nombres de muchas de las informaciones que nos vienen, ¿verdad? Que nos llegan. En Google aparecemos, en San Google, ahí está todo lo que a veces podemos encontrar. Entonces, tenemos algunas formas de verificar de fácil acceso. Por ejemplo, buscar en Google al menos 2 fuentes más que hablen del tema y corroboren la información. Eso podría ser corroborar si algún medio de comunicación serio, reconocido del país o reconocido a nivel internacional o alguna agencia internacional de noticias está hablando de ese tema. Cuando no se está hablando es sospechoso. Entonces, tenemos que tener cuidado. Y si conocemos a alguna persona experta en el tema, preguntarle, ¿verdad? Eso también es importante. Nosotros también tenemos posibilidades de ver ese tipo de corroborar ese tipo de información. Algunas acciones personales también tienen logros colectivos. Entonces, y creo que estas acciones son las que tenemos más a mano. No solo es revisar, ¿verdad? Revisar la fuente, corroborar las fechas, corroborar la fotografía. Incluso hay buscadores. Ustedes pueden buscar en Google algunos medios, hay formas y hay plataformas que pueden chequear si una información es falsa, una fotografía o un video es falso o no. Hay muchos de estos, así como en este momento hay también plataformas que revisan todas las tesis de las personas que hacen tesis de licenciatura y de maestría y doctorado que no estén haciendo, plagiando información. También hay instrumentos a nivel digital que pueden
ayudarnos a corroborar esto. Pero en lo personal tenemos en nuestras manos cosas como no conectar con la agresividad que hay en este momento, no solo a nivel, digamos, del país, sino a nivel global. Sé que vivimos momentos muy excepcionales, momentos en los cuales no estamos ante el desafío de una crisis inminente, una crisis en el país muy seria, muy delicada, y eso nos genera ansiedad y nos genera frustración y nos genera una serie de sentimientos que nos ponen agresivos y agresivas. Entonces hay que, en la medida del posible, no conectar con esos sentimientos de agresividad, no conectarnos tampoco con ese miedo colectivo, sino tener la cabeza lo más suficientemente fría, o la paz interior y la práctica. Yo personalmente practico meditación varias veces al día y eso es fundamental y me ayuda muchísimo. Pero sí no conectar con esa agresividad, no ser reactivos ni reactivas ante las informaciones que vemos y nos llegan. Comprometámonos a seguir, digamos, online y fuera de las redes sociales un conjunto de principios. Y uno de esos principios es el de no conectar con la agresividad y desactivar los detonantes emocionales como la rabia, la frustración y el miedo. Eso es fundamental. Esas son las acciones que cada una de nosotras y nosotros podemos hacer. Entonces, ver digamos, con una manera más sabia que tenemos por lo general las personas que ya tenemos cierta edad, y conectar con eso, reconectar con eso y compartirlo con nuestros familiares también. Prestar atención a nuestra voz interna. Muchas veces cuando estamos muy reactivas y reactivos, se nos olvida conectar con esa sabiduría interna que tenemos todas y todos, para que a veces nos dice, como que esto no va por ahí, como que estamos un poco salidos de tono, como que estamos un poco enojadas o enojados. Entonces, volver a nuestro centro en esa medida. Y también, y eso no significa que una, digamos, sea cobarde o no tenga criterio muchas veces ante ciertas situaciones. Una cosa es ser amable y otra cosa es ser firme. Entonces también a veces hay que poner límites a otras personas y hacer señalamientos importantes de una manera asertiva. Detener los rumores. Muchas de estas informaciones están basadas en rumores, en chismes, y buscar la verdad. Eso es fundamental. Las noticias falsas, las verdades a medias, las calumnias y la desinformación motivadas por ciertas emociones o intereses sacan lo peor de todas nosotras y todos nosotros. Entonces, muchas veces sabemos cuando hay información y cosas que nos cuentan que son descabelladas, que son falsedades, que son inventos. Y eso una sabe muy bien cuando a veces, o por lo menos algo te dice, esto como que no me suena. Chequeemos, tenemos que chequear, tenemos que invertir un poco de tiempo y buscar, y a veces quedar con esa información y esperar a que pase unas horas, un tiempo para corroborar si es cierto o no, pero tengamos mucho cuidado con eso. Y la gente, tenemos que tener en cuenta que la gente es fundamentalmente decente. Los seres humanos somos seres sociables, somos por principio buenas personas y no tenemos que dejarnos llevar por una desagradable experiencia que muchas veces nos puede pasar, y en general pues por la buena fe de los seres humanos, ver al ser humano con mayor empatía y no ver al villano o a la villana que hay en los demás, sino tener también malicia indígena, como decían nuestros campesinos y campesinas y demás, pero sí no conectar con esa desinformación. A ver, ¿qué pasó? Y quería, bueno, este último enlace es de un documento que quiero también compartir con ustedes. Voy a dejar de compartir un momentito, mientras que los voy a facilitar a las compañeras de AGECO. Yo lo bajé lo tomé precisamente, es un manual
casero contra las noticias falsas que tiene el proyecto No Coma Cuento. Lo tiene al final de su, digamos, de toda su plataforma. Pero como muchas personas a veces no pueden entrar o no saben o no quieren pagar o no pueden, etcétera, etcétera, al servicio de Nación, entonces pues yo lo bajé. Por eso pongo, es un proyecto de No Coma Cuento, del Grupo Nación, donde ellos dan algunas pautas para ello. Quiero pasarlo rápidamente. Entonces, aquí ellos señalan que en Internet recibimos más información de la que buscamos y además la difundimos entre nuestros familiares, amigos y conocidos. Estas son 8 preguntas que debemos hacernos para darle like, comentar y compartir textos, imágenes y videos. 1. ¿Es un chiste? ¿O es un chiste? No todo lo que está en Internet es cierto. Es común confundir la sátira y la parodia con la información real. Si algo se lee, se oye o se ve ridículamente increíble, es porque podría serlo. Entonces, siempre hay que tener cuidado con eso porque somos una de las primeras formas en que empatizamos los seres humanos es a través del humor y de la risa. Entonces, es muy fuerte, es una de las cosas que más nos movilizan. Así que tenemos que tener cuidado cuando vemos que algo sea ridículamente increíble, porque muchas veces es falso. Que tiene que ver con el título con el contexto. Si después de leer una noticia el título tiene poco o nada que ver con los párrafos del cuerpo, es probable que la información esté mal o incompleta, o sea falsa también. Signos de exclamación, oraciones crípticas, puntos suspensivos. Es increíble, pero la gente no lee las noticias completas. Y eso es cierto. No leemos, nos quedamos con el titular y muchas veces hay noticias que son muy largas y nos da pereza, ¿verdad? Y en esa dinámica de estar haciendo scroll, que es bajando en la pantalla, nos lleva a pasar, digamos, a creernos muchas cosas. Y si algo nos interesa y queremos compartir y nos parece, nos llama la atención, leamos la noticia completa, por favor. ¿De dónde vino? Aunque se esfuerce por verse real, lo falso es falso. Los logos se ven feos, los audios se oyen raro, las páginas de internet están mal diseñadas, las direcciones de los sitios web están mal escritas. Con la ayuda de Google se puede buscar más información del nombre de quién o quienes firman o del nombre de quienes envían la información, sea por WhatsApp o publican en Facebook. Ahí hay que estar, eso es uno de los chequeos que podemos hacer personalizados, nosotros y chequear quién dice eso, de dónde vino, en fin, porque muchas veces se puede montar y creo que conocemos de muchos casos en que hay cosas que llegan y que es información falsa. ¿Cuánto pasó esto? Todas las noticias tienen fecha. Las noticias falsas se aprovechan de las verdaderas para salpicar de mentira lo real. Una búsqueda sencilla con las palabras más importantes en un texto pueden conseguir información relacionada en Internet y en redes sociales. Con la fecha incorrecta, una información vieja puede arder en un nuevo contexto. Entonces, la fecha es sumamente importante. Así que también eso es otra forma de chequear si algo que llega es falso o no. ¿Quién dijo qué? En Internet, tener una opinión es como tener un ombligo. Todo el mundo tiene uno. Cuando recibimos información hay que verificar quiénes son las personas expertas, cuáles son los estudios sobre los que se sostienen, de quién son los enlaces. Si las referencias de una persona son dudosas, su criterio también hay que ponerlo en duda. Esto es, básico para quienes hemos pasado por la universidad, que como chequear fuentes y bibliografía y demás, pues es el mismo principio. Aquí aplica también y dichosamente a través de los buscadores una puede corroborar con facilidad todo esto que nos indica los chicos de No Coma Cuento y las chicas. ¿Quiénes están conversando? El tono de una conversación dice mucho de lo que se discute. Como dice el refrán, si el río suena, trae piedras o piedras trae. Hay que estar muy atento porque la opinión general puede ser un gran indicador de que algo no está bien con lo que vamos a compartir. Eso se llama, dentro de la comunicación, las corrientes de opinión. Y hay muchas diversas corrientes de opinión y eso sigue vigente. Entonces, por eso, ¿de qué se está conversando? ¿Verdad? Cuando hay algo muy salido como de ese tono de conversación, de nuestros ámbitos sociales y de país, entonces también tenemos que entrar en duda. Y la foto y el video se ven bien.
Google permite buscar fotografías para buscar su origen tocándolas con el clic derecho y eligiendo buscar esta imagen en Google. Aquí está lo que yo les decía. También funciona en los celulares. En videos hay que prestar atención si el audio se oye mal, si las voces no corresponden con las imágenes. Lo falso se oye y se ve falso. O sea, cuando es un montaje, se nota que es un montaje. Y por último, preguntarse por qué quiero compartir o darle al like. Antes de compartir con sus conocidos, evalúe las razones por qué quieren compartir un texto, un chiste, una noticia, un audio o un video. Sea claro con su familia, amigos y conocidos y no permita que sus intenciones se malinterpreten. Entonces, eso sería pues todo por mi parte. Espero no haberles aburrido. Y bueno, estoy para ustedes para preguntas, consultas, comentarios, dudas. Muchas gracias.